Bienvenidos, bienvenidas al Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. En esta ocasión tendremos una actividad conmemorativa del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En esta fecha se realizan muchas actividades conmemorativas de un suceso muy importante en la historia de las luchas de las mujeres obreras para obtener sus derechos. En ese sentido, nos sumamos a estas conmemoraciones con una mesa en la que conversaremos acerca de la trayectoria de mujeres transformadoras en 3 periodos muy relevantes de la historia de México: la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana. Está Noemí Juárez Pérez. Noemí, un saludo y muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Me da mucho gusto también compartir esta mesa con Irina, con Yelitza. Es un gran honor. También está con nosotras en esta mesa Irina Córdoba. Hola, Irina. Hola, buenos días. Igual, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y Yelitza Ruiz. Yelitza. Hola, ¿qué están? ¿Cómo están? Perdón. Igual reitero mi gusto y bueno, esperar escucharlas muy atenta. Muchísimas gracias por participar en esta mesa que seguramente va a ser muy ilustrativa, enriquecedora y sobre todo que nos va a brindar un espacio de reflexión. Y bueno, para comenzar, yo quisiera presentar a la primera expositora, que es Angélica Noemí Juárez Pérez. Ella nos va a exponer acerca de las mujeres en la independencia. Angélica Noemí Juárez Pérez es investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, normalista y maestra en desarrollo educativo por la Universidad Pedagógica Nacional. Sus líneas de investigación son la participación de las mujeres en las revoluciones sociales y el género como una categoría de análisis en la enseñanza de la historia. Además, es autora del libro Leona Vicario, Biografía para Niños, también del INERM. Le doy la palabra a Noemí. Adelante. Muchas gracias, Carla. Reitero el agradecimiento por esta invitación y como ustedes podrán dar cuenta en la semblanza que leyó, pues mis temas están muy enfocados hacia la educación y precisamente así quisiera yo iniciar esta plática acerca de la participación de las mujeres. En pedirle a las personas que nos están escuchando que traigan a su mente cómo nos hemos acercado a la participación de las mujeres en el periodo de independencia, desde los murales con los que convivimos, desde las representaciones en los materiales educativos, es decir, cómo nos hemos ido conformando esta idea de participación. Y seguramente, pues en algunos casos coincidiremos que hay un estereotipo que se está reforzando constantemente y es esta participación en función del con quién y no del por qué. ¿A qué me refiero? Es como Josefa, la esposa de Miguel Domínguez, Leona Vicario, la prometida de Andrés Quintana Roo. Como tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, aquí tengo un libro de texto del año de 1922 que se llama La evolución del pueblo mexicano, de José María Bonilla. Este libro tiene casi, su primera edición tiene casi 100 años, es de 1922, y hay un texto, una pequeña frase donde habla acerca de la participación de Josefa Ortiz, y dice: Doña Josefa Ortiz de Domínguez, corregidora de Querétaro, Hidalgo fue el cerebro de la idea de emancipación, la corregidora fue el corazón de la misma idea, ¿no? Entonces, es como esta participación romántica, esta participación siempre como ligada a este sentimiento, al corazón, no a la parte como estratega, no es la parte de la idea, sino como siempre vinculada a lo sentimental. Y algo así pasa también con otra de estas protagonistas, que es Leona Vicario, que justo este marzo de 2021 se cumplen 190 años de aquella carta vindicativa que ella escribe aquel marzo de 1831, porque bueno, esta no es una problemática actual. Dice: confiese usted, señora Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que la idea de la nación y de la patria no les son unos sentimientos extraños. ¿A qué viene esta respuesta? En aquel marzo de 1831, en la publicación del registro oficial,
Lucas Alamán, el ministro de Relaciones en este momento, señala a Leona Vicario de por qué se le iban a estar, o por qué iba a estar recibiendo compensaciones si lo único que hizo fue participar por cierto heroísmo romancesco. ¿Qué quiere decir esto? Su participación la justifica solamente siguiendo a su esposo Andrés Quintana Roo, y ella hace esta contestación con esta carta vindicativa, les digo, escrita hace 190 años y que pareciera muy actual, donde le dice, a ver, momento, yo no solamente participé por estar siguiendo al marido, al esposo, ¿no? También tenemos capacidad de decisión, voluntades, conciencia, y entonces mi participación sí responde a un porqué. Saco esto a tema porque en otro de los materiales educativos que yo estuve revisando, con fecha del 2014, en el texto o la narrativa dice la participación de otro criollo, Andrés Quintana Roo, y su prometida Leona Vicario. Es decir, le estamos otra vez regresando solamente a la parte o a la función del acompañamiento, no a una parte de protagonista social que estuvo activa dentro de este movimiento. Y les digo, entre su reclamo, donde la desvinculemos de Andrés Quintana Roo, a la actualidad han pasado 190 años y creo que es todavía una narrativa que se encuentra presente. Entonces, a mí me gustaría primero en este sentido, pues abordar la participación de las mujeres fuera como de estos estereotipos de que solo lo hicieron siguiendo a sus parejas, siguiendo a esta idea de romanticismo, y desvincularlas de ese quién y también atribuirles el por qué se encontraban ahí. Bueno, en esa es como mi primera intervención. Otro también de estos materiales con los que constantemente interactuamos, el mural del retablo de la Independencia de Juan O'Gorman. Si nosotros nos damos cuenta, en efecto hay mujeres que se encuentran dentro de este mural, pero al momento de verlos no se trata solamente de la presencia, no solamente se trata del estar ahí, sino el cómo son representadas. Y en este mural vamos a encontrar 4 mujeres, de las cuales solo una de ellas está ejerciendo una acción, que en este caso es Leona Vicario, que está llevando un mensaje, una carta, pero a las otras mujeres, que son Gertrudis Bocanegra, Josefa Ortiz y Mariana Rodríguez, pues las vamos a encontrar en una posición como observadoras, porque no están realizando ninguna acción. Pareciera que solamente están completando este cuadro. Entonces, también eso es muy importante. No se trata solamente de cuántas mujeres vamos a mencionar, a cuántas las vamos a agregar, sino que también se vea cuál fue su participación, cuál fue la razón de que estén ahí. Entonces, no solamente va a ser el colocarlas, sino también el cómo les estamos colocando y cuáles fueron estas aportaciones. Pero bueno, también tenemos cientos, miles de mujeres que quedaron fuera de esta producción biográfica, ¿no? Entonces, el 2020, cuando fue declarado Año de Leona Vicario, si bien quitando esta parte de personificar solamente la participación de las mujeres, otorgándole el nombre de Leona Vicario, creo que sí fue un muy buen momento para poder traer a esas miles de mujeres de las que no conocemos el nombre y apellido, pero sabemos que estuvieron ahí participando de diversas actividades. También me gustaría hacer una mención particular acerca del caso de Leona Vicario, que si bien su posición, que es algo que tenemos que estudiar o que tenemos que tener presente cuando hablamos de esta historia de las mujeres, que no es como la mujer, ¿no? Sino las mujeres con condiciones económicas, sociales y culturales, cada una diversa, entonces, que tenemos también que tener en cuenta. En el caso de Leona Vicario, si bien una mujer que pertenecía a la clase alta de la capital novohispana, que tuvo la posibilidad de tener acceso a la educación, misma educación que le permite posteriormente hacer una defensa pública a través de la prensa, porque sabía leer, sabía escribir, tenía este capital social, económico y cultural que le permitió emprender esta defensa, pues también es una situación que no vamos a ver con el resto de cientos o miles de mujeres. Ahora, si bien era una joven heredera, a los 18 años queda huérfana con la herencia de un padre minero, pues también es como un muy buen momento de preguntarnos si ya tenía la vida resuelta, ¿no? O sea,
prácticamente no le iba a pedir nada a la vida, ¿no? Pudo haber pasado el proceso de independencia sin necesidad de involucrarse, porque tenía la vida resuelta, era hija única, con una gran herencia dada por este padre minero, y aún así, con esta vida acomodada, con esta vida, con un futuro asegurado, decide incorporarse a este proceso revolucionario. En ese momento yo creo que sería uno de los puntos importantes que mencionar acerca de Leona Vicario. Espías fue otra de las actividades que más se desempeñaron las mujeres, la propia Leona Vicario, ¿no? Aprovechando su condición de señorita de la clase alta, se podía colar como en estas reuniones de la capital y escuchar los movimientos que se daban los movimientos de los realistas, y después de escuchar los transmitía mediante mensajes cifrados a los líderes insurgentes. Entonces, ella aprovechaba su condición para... Ella aprovechaba su condición para poder involucrarse en estas reuniones, obtener información y poder llevarla hacia los líderes insurgentes. Otra espía que también abarcó lo que actualmente es la ciudad de Morelia, en Valladolid, pues fue la propia Gertrudis Bocanegra, que incluso cuando es capturada, se le pide que delate a sus compañeros. Al no hacerlo, es condenada a fusilamiento en la ciudad de Pátzcuaro. Lo mismo pasa con Leona, en la segunda captura, se le pide que delate a todo el grupo de los Guadalupes, que era esta sociedad secreta de la capital mexicana, y pues igual, con 24 años y con la Junta de Buen Orden interrogándote, pues no cede ante la presión y no delata a sus compañeros. Entonces, espía fue otra de las actividades. De acuerdo con la recopilación que hace Genaro García, que también es, yo creo que uno de los materiales principales para poder estudiar a las mujeres en el periodo de independencia, porque con motivo del centenario de la misma, en 1910 publica el volumen 5 de Documentos Históricos Mexicanos, dedicado exclusivamente a mujeres, y podemos encontrar más de 50 expedientes de la infidencia a la que fueron acusadas. Y bueno, en los que tiene mayor caso, el delito es el de seducción de tropa. Entendiendo seducción de tropa no solamente esta parte sexual que se pudo haber dado, pero era seducción de tropa en la parte de convencimiento, ¿no? De convencer que se pasaran ya sea al bando insurgente o al bando realista. Y bueno, en estos casos, alguno de los que más me ha llamado para poder comentarlo es el de Carmen Camacho, una mujer en la zona de Acámbaro, en el que es delatada de que trataba de convencer a un dragón, que son estos soldados realistas, es capturada, se le hace el juicio y es condenada a muerte. En su expediente dice condenada al último suplicio. Pero una vez que además de ser fusilada, se le condena a que su cuerpo sea expuesto en la plaza con un cartelón que marque su delito, que era adicción a la insurgencia. Ese era el delito, adicta a la insurgencia. Es un muy buen título que después se retoma para uno de los libros, ¿no? Por adicta a la insurgencia. Y entonces vemos que también el cuerpo era una estrategia de intimidación, era una manera de decir, mira lo que te va a pasar si sigues involucrada o si tu mujer te involucras en la lucha, ¿no? Era un cuerpo expuesto en una plaza como una manera también de intimidar, como una estrategia de guerra, ¿no? Utilizar este cuerpo de las mujeres para poder decir, así vas a terminar si te involucras en este movimiento. Entonces, a las mujeres las vamos a encontrar como espías, como correos, como parte de las tropas, además de todo, muy importante lo que fueron las protectoras o las que daban el suministro de los recursos, casos muy vastos como el de la Güera Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Que se dedicaban, aparte de sus posesiones, la misma Leona Vicario también, para entregar bolsas de té, tela, armamento, platería, algún recurso que sirviera también para estar empleando las armas o poder abastecer. Y yo creo que también, si de las mujeres insurgentes hablamos poco, nos educamos poco en esta parte de participación femenina,
insurgente, yo creo que las mujeres realistas también quedan un poco o más abandonadas incluso que las primeras, y de estas también vamos a encontrar bastantes testimonios o participación también, estas mujeres que no querían que cambiara o que trascendiera este proceso. Y, por ejemplo, se les otorgaba un premio. El rey saca una cédula real donde estaba el premio de la fidelidad a las americanas, que consistía en una medalla. Entonces, aquellas mujeres que demostraran su fidelidad al rey o que demostraran acciones a favor de las tropas realistas o a favor de la defensa, pues se les otorgaba este premio. En la Gaceta de México encontramos algunas menciones, sobre todo en la zona de Guerrero, a las mujeres que participaban a través de esta defensa. Entonces, a través de esta defensa hacia el rey. Y vamos a encontrar vastas actividades, cada una desde su espacio, cada una desde la posibilidad, ¿no? Por ejemplo, otro que me llama mucho la atención es en Oaxaca, donde unas mujeres, no hay nombre ni apellido, pero utilizaban, o lo que hacían era envenenar las tortillas. Eran obligadas a alimentar a las tropas realistas, y entonces ellas envenenaban el alimento y con eso estaban haciendo su contribución, ¿no? Es alimento que consumían las tropas realistas. Entonces nos vamos a dar cuenta que desde la alimentación, desde el envenenar este alimento, desde el ser espía, desde ser correo, desde suministrar apoyo, desde tomar las armas, pues la participación de las mujeres va a estar muy presente en este proceso de insurgencia. Y también, para cerrar, pues las mujeres también fueron monedas de cambio, también les tocó vivir esta parte violenta junto con las niñas y los niños, eran como un botín de guerra. Tenemos el caso, por ejemplo, de las mujeres de Pénjamo, 300 mujeres capturadas por Iturbide. Iturbide, al no poder controlar la zona del Bajío, intenta romper este apoyo capturando a las mujeres porque pensaba que era el suministro o la principal fuente de apoyo. Entonces son capturadas y acusadas, bueno, y dice a los insurgentes que si no dejan de actuar, las van a diezmar, ¿no? Diezmar es este conteo de 10 y fusilar. No hay pruebas de que se haya ejecutado esta acción, pero sí hay un juicio, y aquí hay una parte muy importante, cuando se le cuestiona entonces el por qué son capturadas, si no hay un delito que se les infunda, y él dice que las mujeres son incluso más peligrosas que los que andan agavillados, ¿no? Entonces vamos a encontrar también muchos bandos de realistas, por ejemplo en la zona de Tultepec, donde uno solicita a las autoridades mayor apoyo, porque en Tultepec no hay mujer que no sea una verdadera insurgenta. Así dice el bando, creo que también es una de mis frases favoritas. No hay mujer que no sea una verdadera insurgenta. Otro también de los bandos es que no hay nada más peligroso que las mujeres se dediquen a seducir a los soldados realistas. Es decir, el hecho de que las autoridades también en ese momento conocieran que las mujeres estaban en una participación activa, las consideraban peligrosas, las consideraban como también parte del enemigo, nos hace preguntarnos entonces a 200 años por qué todavía, si en ese momento era conocida, incluso podría decir que temida esta participación, ¿qué ha pasado a 200 años? ¿No? ¿Dónde ha quedado esa conciencia o ese conocimiento acerca de esta participación? Muchísimas gracias, estimada Noemí. Sin duda, conocer la trayectoria de mujeres diversas en el proceso de independencia nos abre este panorama para ver las diversas formas de incidencia de quienes se involucraron para modificar las condiciones de su contexto en este periodo de transformación. Y a continuación, le quiero dar la palabra a nuestra siguiente expositora, es Irina Córdoba Ramírez. Irina es doctora en Historia por el Colegio de México, investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en el área de Historia Moderna y Contemporánea. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado diversos trabajos, entre artículos y libros, y entre ellos se ubica el libro Manuel Paino, Los derroteros de un liberal moderado, publicado en el año 2006. También un artículo muy interesante titulado Propietarias en la Ciudad de México durante la coyuntura de la Reforma Liberal.
También es miembro de la mesa directiva de la Asociación de Historia Económica del Norte de México. Entonces, le doy la palabra a nuestra siguiente invitada, Irina Córdoba Ramírez, quien nos va a exponer acerca de mujeres propietarias en la coyuntura de la reforma liberal. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias, Carla, por la invitación y por la presentación. Bien, yo creo que uno de los elementos que tenemos que tener muy presentes para explicarnos el por qué en determinado momento de la historia las mujeres parecen estar menos presentes en los procesos es justo lo que nos dice muy atinadamente Joan Scott, o sea, cuál es la construcción de género que en esas épocas existía sobre las mujeres. Y justo, si bien tenemos ya estudios y numerosos testimonios a los que se ha referido Noemí al inicio de este conversatorio sobre la participación de las mujeres en la Guerra de Independencia, su papel parece desdibujarse después. Parece que estos procesos de una profunda inestabilidad política les tocaron muy lejos, ¿no? Y la reforma es un buen ejemplo de esa situación. Porque en buena medida por la participación que las propias élites políticas consideraron que las mujeres debían tener en este cambio, ¿no? Noemí decía hace un momento que es importante destacar cómo hay una vigencia en estas percepciones bastante tradicionales sobre lo que podría ser una inclinación natural de las mujeres hacia una postura conservadora, lo cual creo que en los últimos años pues está muy cuestionado por la realidad que nos confronta cada día, pero también por una serie de investigaciones que nos muestran que hay una diversidad de roles que las mujeres están desempeñando en este periodo, ¿no? Creo que la reforma pues nos hace ver que no todos fueron Ignacio Ramírez en términos de intelectuales que se planteaban nuevas realidades para las mujeres desde la educación, desde la emancipación, y que tenemos ciertamente una mayor presencia de convicciones que algunos liberales radicales de la talla de Francisco Zarco pues hicieron públicas en su momento y que decían la mujer está bien contribuyendo al desarrollo social, pero desde el hogar, ¿no? Hay que recordar que Francisco Zarco, como cronista del Congreso Constituyente, que va a dar lugar a la Constitución de 1857, pues estaba realmente afectado, y así nos lo dejan ver los testimonios que hay, cuando las mujeres comenzaron a dirigir representaciones ante el Congreso preocupadas por esta discusión que había sobre la tolerancia de cultos, ¿no? Y aunque ciertamente estamos hablando de un sector social de mujeres que decía eso no se debe discutir, esas son, digamos, cosas que no tendrían que cambiar en la sociedad mexicana, pues también es importante recuperar en estos testimonios lo que dice el propio Zarco sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Y lo que él está diciendo es, las mujeres no tienen que opinar de política, ¿no? Y volvemos un poco a llamar la atención sobre la profunda vigencia que pueden tener estas percepciones en el momento contemporáneo. Para el caso de las leyes y los cambios que se plantean desde el Estado en el periodo que nosotros conocemos como la Reforma, yo me he enfocado, y es el artículo al que hace mención Carla, en la respuesta social de las mujeres de la Ciudad de México frente a la Ley Lerdo. La Ley Lerdo, que fue promulgada el 25 de junio de 1856, fue una iniciativa que se inserta en una serie de cambios, un cambio que va de la propiedad comunal, que era la que existía predominantemente en el periodo, a la individualización de la propiedad. Y lo que yo he podido observar, que me parece muy singular dentro de esta respuesta, es que en principio se ha identificado a las mujeres que se adjudicaron un bien que pertenecía a corporaciones eclesiásticas o civiles, se han identificado con un rol tradicional, es decir, todas acudieron a hacer estas adjudicaciones un poco aconsejadas por los mayordomos de los conventos, por lo que les decían los confesores en los pues digamos, en la confesión, o los sacerdotes en el púlpito, o lo que opinaban sus familias. Pero el estudio de estas desamortizaciones nos permite advertir que justo estos cambios legislativos se van a traducir en una paulatina participación de las mujeres como propietarias. Y aquí tenemos que tener muy presente que es necesario analizar la trama de relaciones de poder que configuran los contextos particulares y la manera como las mujeres se situaron en esa trama. ¿Por qué? Porque algunas de pronto se vieron involucradas en estos procesos de desamortización
respondiendo a necesidades más inmediatas. O sea, yo le rento al convento de Santa Clara esta casa y lo he hecho por 10 años y si no la adjudico, la voy a perder porque va a entrar a un remate público. Y yo que le he podido introducir ciertas, digamos, modificaciones para vivir más cómodamente o que asumo que en determinado momento esta iniciativa legal va a caer como han caído durante las últimas décadas, porque estamos hablando de 1856, el gobierno, pues realmente me conviene hacer la adjudicación, no porque piense que me voy a quedar con el bien, sino porque es más seguro para mí como arrendataria contar ahora con esta certeza jurídica de ser la propietaria, ¿no? O sea, sí pudo haber sido esa respuesta práctica la que impulsó en primer, digamos, momento a las mujeres. Obviamente, sí hay mujeres que adjudicaron en falsedad, que fueron aconsejadas o formaron parte de estrategias por parte de los administradores de estos conventos o de algunas otras, pues digamos, corporaciones religiosas como las cofradías, que tenían más un carácter civil, o las propias comunidades indígenas. Pero si nosotros revisamos en el largo plazo lo que sucede con estas propiedades, vemos que aun cuando estalla una guerra civil, que es la guerra de reforma, hay un cambio en la percepción de la sociedad y creo que en términos históricos esto tendría que merecer un mayor análisis. ¿Por qué? Porque los cambios no son inmediatos, menos los cambios que tienen que ver con la percepción del lugar que una mujer puede ocupar en esa sociedad. Hay estudios que han señalado, por ejemplo, la presencia de estas mujeres de élite como agentes económicos desde la primera mitad del siglo XIX. Ya se refería, por ejemplo, Noemí, a la Güera Rodríguez, hay estudios muy bien documentados del papel de otras mujeres pertenecientes a las élites, como los que ha hecho Alma Parra para el caso de Francisca de Paula Pérez Gálvez, que pertenecía a una de las familias más importantes de mineros de la época, pero ¿qué pasa con el grueso de la sociedad? O sea, con aquellas mujeres que no están vinculadas con los miembros de la élite frente a estos cambios. Y creo que ahí está el punto más interesante, que eventualmente estas mujeres van a ser ciertamente favorecidas por el Estado para que accedan al ejercicio de la propiedad. No en lo inmediato, porque la ley Lerdo en 1856 únicamente establece que todos los arrendatarios de bienes van a poder adjudicarlos, independientemente de que se trate de una corporación civil o eclesiástica, o sea, de la iglesia, o estas, pues digamos, fundaciones que en algunos casos sí tenían que ver con la iglesia, en otros casos tenían que ver más con las comunidades de indios, con obras filantrópicas. O sea, eso pasa en el primer momento. Hay una neutralidad o, como dicen algunas autoras, es una ley ciega al género. Pero hacia 1861, una vez que triunfa la República en la Guerra de Reforma, ahí sí se van a introducir cambios que a mí me parecen muy importantes en febrero de 1861 para favorecer abiertamente el acceso de las mujeres que habían adjudicado bienes en el contexto de la ley Lerdo y que pudieran asegurar por medio de estas modificaciones legales el ser propietarias de estos bienes. Y lo que podemos ver nosotros a partir de los juicios y de los documentos notariales es que las mujeres fueron ante los notarios, fueron ante los juzgados y reclamaban la propiedad de estos bienes por haberlos adjudicado durante el otoño de 1856. Algunas de ellas en principio, como lo dije hace un momento, podían haber tenido otro objetivo al adjudicar el bien, proteger el patrimonio de la iglesia, no dejar una propiedad en la que habían estado por décadas, pero para este momento tienen una conciencia mucho más clara de la oportunidad y de la importancia que puede tener un patrimonio propio. Y creo que en términos sociales y políticos, y por supuesto también económicos, esto es muy importante porque al final son los cambios que se propone hacer el Estado con la reforma. Realmente generar una separación entre el Estado y la Iglesia e impulsar acciones que secularicen a la sociedad. O sea, estas mujeres que en 1861 dicen, bueno, hubo todo este problema que es la guerra civil, ya por fin hay un bando que triunfa, que es el liberal, y ahora puedo realmente tener cierta certeza jurídica sobre este bien, que vayan a los juzgados ella o sus poderdantes o sus herederos, nos habla de estos cambios sociales. Entonces, me parece que es un punto de partida importante, el ámbito económico, para comenzar a advertir una transformación muy paulatina porque incluso podemos ver cómo algunas mujeres pues sí hablan
del tormento que fue para su alma adjudicarse una propiedad frente a los decretos de excomunión que en 1856 se hicieron públicos. O sea, es una sociedad que está operando en un momento muy crítico en la separación del Estado con la Iglesia, porque recordemos que la respuesta de la Iglesia no fue quedarse de brazos cruzados, o sea, la Iglesia giró excomuniones y eso tenía un efecto social. Ahora nos parece un tanto lejano pensar que una condena eterna habría tenido influjo en la sociedad, pero estamos en un momento en que la sociedad observaba una única religión y eso tenía un peso, por mucho que en los márgenes haya habido personas que no lo observaran, que vivieran pues vidas, digamos, alejadas de esas regulaciones o principios eclesiásticos. Esto habría que considerarlo para entender por qué algunas que en principio adjudicaron en falsedad, con estos cambios legislativos de 1861, también con la percepción favorable que tuvo el Segundo Imperio sobre la desamortización y la nacionalización, van a emprender estos juicios para poder hacerse con los bienes de mano muerta, que en principio pues pertenecieron a la Iglesia o a alguna corporación civil. Creo que eso es muy importante. Sobre la trayectoria de estos juicios, ¿qué les puedo decir? Pues hubo mujeres que tenían cierta, digamos, liquidez, tenían un patrimonio que les facilitaba de pronto poder hacerse con el bien, o sea, cumplir con los pagos, porque hay que recordar que también no existe una valoración de los bienes cuando se da la desamortización, o sea, no hay un catastro como ahora lo conocemos, que sabemos que ciertas zonas de la ciudad están mejor valuadas que otras y si tú te quieres comprar una casa actualmente en Santa Fe, pues vas a tener que pagar más impuestos que si la compras en una región menos calificada, con menos acceso a servicios de la Ciudad de México. En esa época no existe un catastro, entonces se hace una estimación del valor de los bienes. Hay mujeres que tienen esos capitales y que fácilmente pueden pagar y decir, ya soy propietaria plena. Hay mujeres a las que les toma décadas en esta época y hay otras, y por eso es importante hablar del papel que tienen en esta trama de poder, que de pronto se ven favorecidas con el bien, pues justo por su relación con la clase política, ¿no? Y ahí creo que hay que tener muy presentes los casos de Mercedes Urquiaga de Lerdo de Tejada, que es la viuda de Miguel Lerdo de Tejada, el que hace esta ley. Recordemos que Miguel Lerdo de Tejada muere en el primer trimestre de 1861 de tifoidea, y entonces el Estado mexicano decide que se le entregue el bien a ella que él había adjudicado. Es un caso bien diferente de aquellas mujeres que van ante los notarios y que van a los juzgados. O sea, ella se vio favorecida por su relación con las élites políticas. El mismo caso, aunque en una circunstancia más trágica aún, es el de la madre de Leandro Valle, ¿no? Que es uno de los mártires de esta, pues digamos, revancha que existe entre conservadores y liberales, pese a que la guerra ha concluido, o sea, que es algo que en 1861, pues en principio se entendía, y de pronto Leandro Valle es asesinado y nuevamente el Estado mexicano decide que una forma de resarcir a su madre, Ignacia Martínez, pues es darle el bien que ella y su hijo habían adjudicado en 1856. Pero de nuevo, ella no tuvo que hacer nada. O sea, llegó esa circunstancia trágica y llegó la propiedad. Muy diferente a aquellas que emprendieron juicios larguísimos, ¿no? Hay mujeres que tardaron 3 décadas en poderse hacer con el bien. Y eso también nos habla de las incertidumbres de un Estado en donde están planteándose cambios legislativos, pero que es muy difícil realmente implementar estos cambios legislativos a la luz de la profunda inestabilidad política e ideológica del periodo. Imagínense estas mujeres que en determinado momento van a hacer estas reclamaciones y de alguna forma se sobreponen a todas estas convenciones sociales que decían, señora, usted no tiene que andar peleando ante juzgados, no tiene que andar visitando notarios, porque también era una percepción de la época, ¿no? O sea, las mujeres tienen que actuar por medio de poderdantes. Si están casadas, pues tiene que ser el esposo permisionario el que haga las operaciones, ¿no? Porque los bienes no pueden ser administrados por ellas. Entonces, bueno, creo que es un tema que te permite acercarte a este paulatino cambio que se va a dar en la sociedad y que incluso puede llevar a estos grupos sociales a ir de una postura más bien conservadora a una mucho más sensible a la transformación del momento, ¿no? Y yo, bueno, creo que Francisca de Paula Pérez Gálvez es un buen ejemplo, ¿no? O sea, ella en principio adjudica en falsedad y con todos los cambios que vienen con el periodo dice, bueno, sí me voy a quedar con este bien porque es un hecho que estas transformaciones ya no tienen vuelta atrás.
Y si yo lo adjudiqué en principio, pues puedo seguir el procedimiento legal correspondiente para poder ser la propietaria plena, ¿no? Entonces son casos que nos indican cómo incluso estos sectores más conservadores podrían estar cambiando según la dinámica que tuvo lugar en el siglo. Y yo hasta ahí dejaría mi intervención. Muchísimas gracias, Irina. Es muy interesante observar cómo en este periodo de modificaciones jurídico-legislativas y también políticas, las mujeres pues están emprendiendo también estrategias en el marco de acción que les permiten las propias leyes, en este caso para acceder a propiedades, y cómo estas paulatinas transformaciones también ejemplifican pues el largo camino que pues han llevado la lucha de las mujeres para acceder a derechos. Muy bien, pues vamos a continuar con la tercera intervención de este conversatorio que correrá a cargo de Yelitza Ruiz. Muchísimas gracias, Yelitza, por acompañarnos. Yelitza es abogada, estudió la maestría en estudios de arte y literatura. Ha sido becaria del programa de jóvenes creadores del FONCA en el área de poesía, y, entre otros textos, es autora del libro El Hilo Negro, Mujeres y Revolución en el Partido Liberal Mexicano, publicado por la Brigada para Leer en Libertad. Yelitza nos va a platicar acerca de las mujeres del Partido Liberal Mexicano en la Revolución Mexicana. Adelante, Yelitza. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues primeramente reitero el agradecimiento a Carla por organizar este espacio y quiero centrarme pues de manera puntual en dos episodios importantes previos a la conformación del Partido Liberal Mexicano, y son justo pues la convocatoria del Congreso Liberal de 1901, que en este año se cumplieron 120 años de esta convocatoria, en el cual participaron pues bastantes delegados de grupos, de clubes liberales antiporfiristas en la ciudad de San Luis Potosí, y en el cual pues se marcaron programas y líneas muy, muy puntuales acerca pues de lo que iba a ser este movimiento que no se había pensado desde un principio, desde la insurgencia en campos de batalla, sino desde el posicionamiento político en contra de las reelecciones de Porfirio Díaz. Sin embargo, pues obviamente este Congreso Liberal estuvo solamente conformado por caballeros en ese primer momento, pero cuando estas invitaciones ya llegan a los diferentes clubes liberales, hay ya un punto muy importante de 1800 a 1905, que es prácticamente cuando se conforman y se reúnen varias de las mujeres que van a pertenecer a lo que conocemos ya como el Partido Liberal Mexicano, que son la conformación de clubes liberales femeninos. Y esto es bien importante porque también no solamente es el resultado de este primer Congreso Liberal, que es abierto y que es público y que se conoce, porque muchos diarios opositores hablan de los resultados y de las resoluciones que se dan justo en este Congreso, sino del trabajo que están realizando las mujeres muy al margen también de las pequeñas células ya de conformación de los hombres, pero que implementan puntos interesantes en aspectos como lo que son las publicaciones periódicas, que eso fue fundamental, la creación de diarios fundados y escritos por mujeres para poder dar posicionamientos políticos a partir de eso, y la creación obviamente de que en futuras reformas se pudiera tener a la mujer como ya sujeta plena de derechos políticos y civiles. Estamos hablando de dos posiciones diferentes, pero de una cosa para mí que es fundamental en cuanto a observar lo que se hace y estudiar la historia de las mujeres, que es nuestras relaciones con el poder. Las relaciones de las mujeres con el poder son completamente distintas a las que en ese momento y en ese periodo se estaban intentando crear los clubes liberales, comandados en este caso por dos personajes que son fundamentales en ese tiempo, que es Camilo Arriaga y Ricardo Flores Magón. Al margen de eso, pues estaba los diarios de Vesper, estaba La Corregidora y estaban otras células trabajando implícitamente en ese sentido.
¿Qué es lo que pasa y que me parece muy fundamental? Es que las mujeres ya tienen mayor acceso a las fuentes de trabajo, no fuentes de trabajo en el entorno público, sino fuentes de trabajo en el que ya varias de ellas podían tener ingresos a partir de uno de los empleos menos remunerados en esa época y que también han tardado muchísimos años después de la reforma que se hizo apenas en el 2019, que es el trabajo doméstico. Muchas de ellas ya estaban en esos espacios laborando y sabían las condiciones pues en las cuales estaban no solamente las obreras, sino las trabajadoras del hogar y las condiciones de que las mujeres no podían acceder pues a cosas muy indispensables independientemente de lo que es el voto, sino es a pedir un salario mínimo y pedir jornadas laborales que les permitiera poder tener una crianza con sus hijos, pues si no ideal, sí pertinente. Antes de la conformación de lo que se conociera como el Partido Liberal Mexicano del 1 de julio de 1906, participaron en pequeñas células de revolución, mujeres que, bueno, podríamos pasarnos a hablar, pasar lista de todas ellas, pero quiero enfocarme principalmente a Dolores Jiménez y Muro, a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, a Elisa Acuña y Rossetti y a Sara Estela Ramírez. Esta última que hace un papel muy importante en este periodo previo al estallido de la Revolución Mexicana de 1910, porque es la mujer que mantiene una correspondencia larga y tendida con los insurgentes, con los miembros del periódico Regeneración, con miembros del Hijo del Aguizote y quien era la única autorizada para recibir donaciones por parte de ciertas personas para que estos periódicos pudieran seguirse publicando y que la causa que estaban llevando antiporfirista a partir del decreto publicado en 1903 por parte del gobierno de Porfirio Díaz, en el cual se iba a castigar y a censurar a cualquier persona vinculada con los hermanos Flores Magón, que ocasionó que ya para 1904 todos estos se fueran al exilio, incluida Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Elisa Acuña y Rossetti, pues fue determinante este vínculo que Sara tenía en ambas fronteras, que es de Estados Unidos a México, y poder recibir pues estas donaciones que también mantenían gran parte de los insumos económicos de estas causas. Bueno, pues a partir de esa disrupción que hay en este decreto que emite Presidencia para buscar y rastrear a todos aquellos, en ese momento son los que injurian y los revoltosos en contra de la calma y lealtad del gobierno de Porfirio Díaz, pues es como la gran parte del periódico Regeneración de los participantes se van al exilio, llegan a San Luis, Missouri, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Elisa Acuña y Rossetti se quedan en la frontera, no llegan hasta San Luis, Missouri todavía por complicaciones también de un entorno político y hay que ser como muy minuciosas en este sentido porque las correspondencias y las cosas que se dicen ya después unas a otras y unos a otros durante este periodo son bastante fuertes, pero también entendiéndolas desde el contexto político, desde la revuelta que están ellas iniciando de 1901 a 1905 y que a partir de sus diarios como Vesper, en donde publican y hablan de cómo es que esta parte insurgente de los caballeros están tomando a la causa también como un asunto monetario y cómo ellos responden a ellas de que solamente quieren estar juntos en el periódico para que las mantengan en términos económicos, pues sí era bastante considerable decir que tanto uno u otro habían tenido pues relaciones ya disruptivas a partir de la evolución a la anarquía liberal que estaba mutando gran parte de los miembros del periódico Regeneración, contraria a la ala, digamos, más regulada y pacífica de Camilo Arriaga, que eran los que querían pues hacer esta conformación de un programa de la nación que tuviera un sustento jurídico. Y aquí parte algo bien interesante porque justo las mujeres que participan antes de 1906, que son estas cuatro en particular,
y que también hay registro de que se dedicaban a trabajos domésticos. Justo cuando Juana Belén emigra a la Ciudad de México, llegan a trabajar también como trabajadoras domésticas. Hay un punto importante que para los estudios jurídicos, constitucionales, en cuanto a los antecedentes del derecho laboral y el derecho de las mujeres, el PLM en su punto número 22 constituye pues este antecedente primordial del derecho, no solamente en el ámbito local del país México, sino internacional, que es el reconocimiento explícito del derecho de las trabajadoras, pero no solamente de las mujeres trabajadoras, sino de las trabajadoras domésticas. Cabe destacar que obviamente este documento del Partido Liberal Mexicano no lo firma ninguna mujer. No lo firma ninguna de estas que estuvo colaborando de forma directa con los miembros del periódico Regeneración, con los miembros de este club. Sin embargo, esas pequeñas adecuaciones en cuanto a los derechos de la infancia también frente al trabajo y a los derechos de las mujeres frente al trabajo sí constituyen parte del trabajo que venían realizando en equipo, porque, bueno, pese a las irrupciones que tuvieron entre sí al interior del grupo, esta conformación primaria de lo que llegó a ser el Partido Liberal Mexicano, pues sí tuvo la radicalidad y esa libertad de incluir mujeres en sus planes y programas y sobre todo en una acción política. Yo podría dividir a las mujeres del Partido Liberal Mexicano justo en estas tres etapas: las precursoras ideológicas de lo que fue el documento importante publicado el 1 de julio de 1906 desde San Luis, Missouri, las mujeres obreras que estuvieron, digamos, acuerpando la revuelta de los liberales del periódico Regeneración en Los Ángeles de 1906 a 1910, y las mujeres que tomaron las armas en las revueltas de Mexicali y que también estuvieron en el sur de California de 1911 a 1920. Estamos hablando de 1900 a 1920, no había toda la infraestructura de carreteras que existe, no había teléfonos, había que manejarse por telegramas, había que manejarse por correspondencia, y es justo lo que, a mi parecer, hace que el movimiento del Partido Liberal Mexicano se pueda extender más allá de lo que muchos otros movimientos en distintas partes del país durante la Revolución Mexicana se hicieron como efímeros, ¿no? Y estoy hablando en particular de lo que conocemos como el Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata, o el trabajo que estaban haciendo los clubes liberales que apoyaban a Francisco I. Madero. La diferencia del PLM es que, digamos, el factor espía, el factor prohibido, hacía que esto fuera solamente tomando como cierto un aliento largo y tendido, y que esa fuerza política y de insurgencia pues rebotara no solamente en esos pequeños espacios cercanos a la Ciudad de México, como lo eran Puebla, como lo era Morelos, como lo era Guerrero, sino pudieran llegar a la frontera a los estados del norte. Y eso es, creo que, una de las puntos más importantes de la conformación del PLM posterior, y que hicieron las mujeres, porque recuerden que estos caballeros perseguidos estaban en el exilio. Quienes dieron como esta repercusión social y política y armada del Partido Liberal en México fueron propiamente las mujeres en este periodo, que son las que después regresan, porque Juana Belén y Elisa Acuña regresan a México, Dolores Jiménez permanece en México, y ahí es donde, digamos, desata la bomba con dos planes que a mí me parecen fundamentales, y de ahí que considero que el Partido Liberal Mexicano no solamente es la herencia de estos puntos importantes que después se pasan a ser antecedentes prioritarios para la Constitución de 1917, que también es, digamos, un tema aparte que deberíamos tratar respecto a la herencia que deja el PLM, sino a dos programas en particular, que son el Plan de Ayala y el Plan de Tacubaya, porque cuando se desestructura lo que es la célula del PLM digamos, en la Ciudad de México, y cada una pues agarra su camino a distintos lados,
Dolores Jiménez con Juana Belén y Elisa en su momento con Camilo Arriaga para la conformación de lo que se conoce como el Plan de Tacubaya de marzo de 1911, una revuelta inconclusa que no se logra condensar, pero que marca puntos específicos e importantes que retoma la Constitución del 17 y que tienen, digamos, una continuidad de lo que el documento del PLM 1906 ejemplifica. Digamos que para no enredarnos tanto, yo hago una pequeña línea del tiempo en la que ubico el documento del Partido Liberal Mexicano de 1906, en el principio una mutación mejorada en marzo de 1911 y que después se condensa en digamos, el documento pieza para la construcción del artículo 27 de la Constitución en el Congreso Constituyente del 1917, que es la tenencia y la propiedad de la tierra, que es el Plan de Ayala, que es en noviembre de 1911. Pero hay una cosa bien importante que destacar, que estas mujeres precursoras del PLM, de las que hablamos en un principio, pues digamos que caminan por sobre la barda de estos tres planes y programas. Es evidente que el plan de Tacubaya, pues sí lo firma Dolores Jiménez y Muro, pero también está Juana Belén, también está Elisa Cuñi y Rossetti, y maneja puntos importantes como la descentralización de la educación y la descentralización federalista en cuanto a la municipalidad en la cual se mueven y se rigen los poderes de la Unión en México. ¿No? Estamos hablando de que estaban pensando la reconstrucción política, pero también la división de poderes legislativa en la cual se basaría después la segunda parte de nuestra Constitución del 17 a partir de ciertos puntos importantes que marca este plan de Tacubaya. Y eso es, digamos, motivo de un análisis constitucional de no... Se dice mucho que la Constitución del 17 es herencia en gran parte de las leyes emancipadoras de la reforma de la Constitución del 57, pero estas mejorías que se realizan liberales en cuanto a la autonomía y soberanía de lo que significa ya en territorio y ya en la práctica política, la distribución de recursos y de facultades, sí las marca perfectamente puntos de la descentralización federalista que se encuentra en el plan de Tacubaya y la descentralización educativa. Puntos que retoma el constituyente del 17 en versión estenográfica y en lo que conocemos como esa constitución ya una vez promulgada el 5 de febrero. Ese recorrido no puede ser fortuito. Estaba obviamente el conocimiento de mujeres que sabían que habían recorrido y que habían pasado prácticamente por todas las células de la revolución, tanto habían sido simpatizantes de Francisco I. Madero, como habían estado cercanas a Ricardo Flores Magón, cercanas a Camilo Arriaga, habían vivido la ruptura política de estas dos personas, pero que también habían ellas forjado un trabajo independiente al margen de lo que las otredades de los señores habían decidido a partir de sus egos. Porque recordemos que cómo nos relacionamos las mujeres con el poder es completamente distinta a la que se relacionan los hombres. Y esto no solamente por cuestiones de género, sino por condiciones sociales y políticas que aún en 1900, que aún ya pasando 100 años después del primer estallido de la Guerra de Independencia, no había cambiado sustancialmente, ¿no? Digamos que habíamos tenido derechos a cuentagotas y disfrazados a partir de donatarios, de contratos de cesiones y de todas estas lagunas que desde años y desde la conformación del derecho, pues lo han permitido hacer y crear a la forma conveniente para quienes pueden tener acceso al poder. Sin embargo, este recorrido en el que también van a dar a las filas del Ejército Libertador del Sur, pues hace que no podamos afirmar, porque eso también sería pues bastante aventurado, aunque es una interpretación y creo que en el sentido, y aquí sí me disculpo, en el sentido constitucional sí me lo he permitido, no en el sentido histórico, porque son otras fuentes las que también desde la historia manejan para poder hacer esta reinterpretación de los aportes políticos y sociales de las mujeres en esta época, pero desde el sentido constitucional sí observo
una evolución histórica, legislativa, desde la conformación del Partido Liberal Mexicano en sus puntos, al plan de Tacubaya, al plan de Ayala y posteriormente en lo que conocemos el programa y proyecto de la Nación de Álvaro Obregón con la conformación de las misiones culturales por parte de José Vasconcelos. Ellas llegan hasta ese punto. Digamos que recorren esas 4 etapas importantes del México pre, durante y post-revolucionario que podemos ver después ejemplificadas en el texto constitucional de 1917, donde evidentemente también no hubo la interferencia de las mujeres, no hubo constituyentes en ese Teatro de la República de Querétaro, pero sí había muchas rodeando esos espacios, con algunos de estos como Francisco J. Mojica, con el mismo Venustiano Carranza, teniendo cerca a Hermila Galindo, y también recordar que esa visibilidad de derechos civiles y políticos pues no es clara hasta 1953 de principio, porque de ahí todavía se tuvieron que hacer otras reformas electorales para no solamente votar, sino ser votada. La cuestión en materia civil, que también ya contemplaba el plan de Tacubaya, se hizo ya hasta los años 60 y hacía cuentagotas, digamos que la historia constitucional del México independiente o del México contemporáneo sí se ve reflejado en la participación política de estas mujeres del Partido Liberal Mexicano, aunque no hayan sido invitadas al Congreso Liberal de 1901, porque después escucho comentarios de algunos compañeros sobre todo que dicen que es la cuna de la constitución, de la conformación política del México. Sí, pero no, porque no puede ser una conformación, una cuna solamente con la versión hegemónica de un solo género participante en esa época. Y 2, porque ellas ya existían en estos pequeños clubes liberales, pero que por las condiciones también complejas de viaje, de traslado y sobre todo económicas, pues no podían, ¿no? Entrar en el punto. Yo quisiera como concluir con esa parte en la cual sí veo un recorrido sustancial de ellas durante todas estas etapas de la revolución hasta llegar al México independiente, y que cada vez, y yo le digo eso a las compañeras estudiantes de Derecho, cada vez que hojen ese librito el que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues recordemos que en cada uno de esos puntos podemos encontrar el rostro y la voz de mujeres que sin haber firmado y sin haber votado, trabajaron y pugnaron porque esto fuera posible, aunque todavía lo tengamos hasta el momento solamente a veces en letra, pero que con la fuerza política de las mujeres algún día eso pueda ser praxis para todas. Gracias. En este conversatorio hemos tenido muchísimas reflexiones a partir de coyunturas, pero también lo que estas coyunturas nos arrojan para ver procesos de largo aliento. En ese sentido, yo creo que ver estos 3 momentos tan importantes en la conformación de nuestro sistema político y en concreto de la participación de las mujeres en cada uno de ellos, pues nos lleva a una reflexión muy amplia en la que sin duda pues también se involucra el momento actual y sobre todo en esta conmemoración tan importante como es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y para finalizar, pues yo quisiera que muy brevemente nuestras invitadas nos den una reflexión final, un mensaje, algo que quisieran compartir como es un mensaje final en esta conmemoración particular e incluso en esta coyuntura del México contemporáneo. Noemí, adelante por favor con un cierre. Muchas gracias. Pues yo hago hincapié en la necesidad de tener con qué identificarte, la necesidad de tener referentes históricos que a lo largo, ¿no? del estudio, que no se vea que los movimientos actuales, porque eso también me pasaba mucho con mis alumnos, pensaban que lo que está pasando en la actualidad de estas demandas que se hacían de derecho, que era algo nuevo, ¿no? Para ellos todo esto salir a la calle, el hacer esto, para ellos era algo nuevo. Entonces, que se vea que no es la lucha de las mujeres en la actualidad, es un proceso que lleva décadas, que lleva muchísimo tiempo, que son derechos ganados, y entonces cuando tú como mujer tienes el conocimiento de
de tus antecesoras, de lo que han hecho para hacer, que no es un derecho con el que despertaste al otro día, sino que fue algo luchado, algo ganado, y entonces te responsabilizas de ejercer ese y además te sumas a la lucha de los que vienen. Entonces, creo que de ahí la importancia de que concienticemos que lo que está pasando en la actualidad no es algo nuevo, es una lucha que lleva demasiado tiempo, demasiados años y que se han ido conquistando, pero que todavía falta muchísimo más. Muchísimas gracias, Noemí. Irina Córdoba, adelante, por favor. Bien, yo en principio agradecer haber podido coincidir con ustedes en este conversatorio, agradecer también la iniciativa del Archivo Histórico. Creo que es desde la oportunidad que estas plataformas ahora nos proporcionan, que el archivo salga al resto de la sociedad, creo que es bien importante. El archivo no solo es acervo o patrimonio de los historiadores, sino que tiene que ser algo más sensible para la sociedad. Y por otro lado, subrayar la importancia de estos ejercicios en el marco de una conmemoración, ¿no? Yo creo que no nos debemos cansar de decir que si conmemoramos el 8 de marzo es porque todavía hay una agenda bien larga, pendiente, que incluye mucha diversidad y que incluye también la necesidad de visibilizar lo complejo que es el análisis histórico en México, ¿no? O sea, desde las regiones, desde las principales ciudades, desde la perspectiva de las élites, desde la perspectiva de los grupos más populares, en todos lados están las mujeres. Entonces, bueno, ha sido un ejercicio muy satisfactorio y qué bueno que estas iniciativas se den en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, Yelitza, adelante. Muy breve, invitar a las jóvenes, a las niñas, a hablarle, para mí siempre es importante que estos espacios también le hablan específicamente a las mujeres que están justo la mayoría pues buscando información y plataformas que ahora es mucho más fácil hacerlo con el acceso que tenemos ahora a platicar desde estos medios, a que esa historia es suya y que está ahí para que la continúen. Muchísimas gracias a las tres, tanto por su extraordinaria labor de investigación como por conversar con el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, acerca de pues las mujeres transformadoras. Agradecemos muchísimo a todas las personas que nos han observado y pues con esto nos despedimos en este día tan importante para la lucha histórica de las mujeres.